Hermanos, antes de meditar la palabra de Dios, vamos a hacer una oración por la situación de nuestro país. Sabemos que estamos en elecciones y es bueno, porque así lo manda la Biblia, orar por nuestros gobernantes y por la paz del lugar donde habitamos. Así que vamos a orar, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Amado Dios y Padre, bendecimos tu nombre y en esta tarde queremos rogarte por nuestro país, amado, porque tú bendigas la dirección, porque tú bendigas la gobernatura, la dirigencia, Señor, de los hombres que estarán a cargo de la administración pública. Te rogamos, Señor, que tú, que quitas y pones reyes, hagas tu voluntad expresada a través de las urnas, Señor. Creemos, Señor, que tú eres el único que puede bendecirnos y ponemos en tus manos nuestro país. Señor, que tu gracia sea sobre nosotros. Y sobre todo, que la gracia de Jesucristo se siga extendiendo por todo el territorio mexicano. Señor, que tu gracia, que la luz del Evangelio lo alumbre y de esta manera podamos vivir cada vez mejor. Señor, te ponemos en tus manos nuestra patria, la amamos, Señor. Te damos gracias por haber nacido en el interior de este hermoso país. Recibe pues nuestra petición en el nombre de Cristo, Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a hablar hoy. El título de la lección se llama El valor de una bendición. Y para entrar en tema, les haré un poco recordar la forma en que nuestros cultos terminan. El culto presbiteriano. No todos los cultos terminan así. Nosotros acostumbramos terminar con la bendición apostólica, donde el pastor en turno ordenado, levanta las manos y bendice al pueblo. Dice, y ahora mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la participación del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué otras denominaciones evangélicas no lo hacen? ¿De dónde sale esto? Por eso es importante analizar hoy el valor de una bendición. ¿Qué es una bendición? Una bendición, hermanos, es una expresión donde a otra persona le deseamos lo mejor, que le vaya bien. Es la antítesis o lo contrario de lo que es una maldición. ¿Sí entienden que es una maldición? Es una expresión donde deseamos que le vaya mal. Entonces la bendición surge desde muchos años de antigüedad, no es reciente, no es solo una cortesía de nosotros, eso lo aprendemos en la palabra de Dios. La primera bendición que encontramos en la Biblia a un ser humano está en Génesis 5:2, donde el Señor nuestro Dios, cuando ha creado al ser humano, dice la Biblia que lo bendijo. Así dice la palabra santa, dice la Biblia: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Ahí está la primera bendición que encontramos en la Biblia, bendiciendo Dios a Adán. Después encontramos la misma bendición a un hombre que iba a rehacer la raza humana después del diluvio, ¿se acuerdan? La maldad se multiplica, Dios manda un diluvio, escoge a una persona que se llama Noé, y este hombre se salva de la muerte junto con sus hijos, y cuando sale del arca, el Señor vuelve a hacer lo que hizo con Adán. Vean Génesis 9:1, dice así la palabra de Dios: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Y otra vez la misma acción de la bendición sobre el ser humano. Por eso, hermanos, la bendición de Dios fue muy apreciada en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel aprendió que era bueno bendecir y no maldecir. Incluso hay todo un capítulo de la Biblia que se dedica a las bendiciones y maldiciones de Dios. En Deuteronomio capítulo 28 encontramos esto de una manera muy, muy bien explicada, donde Dios les dijo: mira, Israel, pueblo mío, si tú obedeces mis mandamientos, si tú acatas mis estatutos, te voy a bendecir. Y leo, por ejemplo, en el capítulo 28 del 1 al 6:
Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Vean, hermanos, de qué manera Dios bendice a su pueblo cuando el pueblo acata sus bendiciones. Entonces, hermanos, por eso los judíos, como fueron llevados de la manita por Dios para entender cómo funcionaba Dios con su pueblo, por eso los judíos aprendieron a valorar una bendición. Y la aprendieron a valorar tanto que tenían en muy alta estima, por ejemplo, la bendición de un padre. Vamos a ver, por ejemplo, Génesis 28. En este capítulo de Génesis 28 vamos a ver a un patriarca cómo bendice a su hijo. Dice Génesis 28, del 1 al 3, de la siguiente manera. Es la historia de Isaac y Jacob. Dice la Biblia: entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo, y mandóle diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Vean de qué manera la bendición de Isaac fue sobre su hijo Jacob. Y fue tan benéfica la bendición que precisamente Jacob fue el padre del pueblo de Israel. Es decir, era muy importante la bendición de un padre. Bueno, era tan importante para los judíos que estos dos hermanos se pelearon por esa bendición. ¿Se acuerdan que la bendición le tocaba al mayor? Le tocaba a Esaú. Pero astutamente su hermano le robó esta bendición a través de un plato de lentejas en una tarde que venía hambriento del campo. Vean qué importancia es la bendición. Que su madre tuvo que hacer una trampa para convencer a Isaac, que ya era muy anciano, ya no veía bien, para convencerlo de que su hijo Jacob era Esaú. ¿Se acuerdan que le puso una piel de cabra? Y cuando ya el anciano Isaac le tocó para ver, para asegurarse que era Esaú, dijo: pues sí, tú eres Esaú, estás peludo. Porque la palabra Esaú significa eso, velludo. A mí me da risa que en el pueblo hay un niño que salió lampiño, y le dijeron Esaú. Pero bueno, Esaú significa peludo. Y cuando Isaac tocó la mano peluda de este cuero de chivo, pues se fue con el engaño y bendijo al que no debió bendecir. Bendijo a Jacob en lugar de bendecir a Esaú. Vean qué importancia es la bendición de un padre para los judíos. Y vamos a ver, por ejemplo, en Génesis 48, cómo también después, años después, ya en Egipto, cuando están los israelitas dispuestos ya a salir de la tierra de esclavitud, vamos a ver aquí un suceso donde ahora Jacob, el que bendijo a Isaac, ahora es el que va a bendecir a su hijo. Y dice la Biblia en Génesis 48, 14. Entonces Israel, que es el niño Jacob, extendió su diestra, o sea, su mano derecha, y púsola sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Manasés le tocaba la bendición, porque era el mayor, pero José, que era el padre de Manasés y de Efraín, los colocó adecuadamente. Del lado derecho, donde la mano de la bendición iba a posarse sobre la cabeza, ahí puso a Manasés, el mayor.
Y del lado izquierdo, donde no le tocaba la bendición, puso a Efraín. Pero inteligentemente, sin duda guiado por Dios, lo que hace Jacob no es hacer así, sino hace así. Y bendice al menor. Y José se dice, no, papá, te estás equivocando, papá. Es al revés, es el que debes bendecir. Dijo, yo entiendo, no me estoy equivocando, lo estoy haciendo adrede. Yo quiero bendecir a Manasés. Y lo bendijo. Vean la importancia de la bendición de un padre. Y nosotros como cristianos, hermanos, debemos aprender a valorar la bendición. No sé cuántos de ustedes bendicen, más bien valoran la bendición, valoran quedarse al fin del culto para recibir la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, hermanos, no es algo como un protocolo simplemente. Es algo muy importante espiritualmente hablando, porque la Biblia nos enseña que esta bendición está establecido por Dios para su pueblo. No es algo que inventaron los pastores presbiterianos. Es algo que estamos tomando, un concepto bíblico que viene desde el Antiguo Testamento. Porque Dios había establecido que el pueblo debería ser bendecido para que le fuera bien. Y por eso instruyó, hermanos, a gente especialista para que lo hiciera. Vamos a ver un suceso donde vamos a ver la importancia que tiene para Israel la bendición. Y no solo para Israel, sino para los pueblos cercanos. Miren, hay un suceso que se narra en Números capítulo 23, donde cuando el pueblo de Israel ya está llegando a la tierra prometida, está en los campos de Moab, del otro lado del Jordán. Y el rey de Moab, que se llamaba Balac, tuvo mucho temor porque venía un pueblo muy fiero, porque había conquistado a muchos pueblos en el camino y ahora estaba acercándose a su patria, a Moab. Y él dijo, tengo que hacer algo para que Moab no sea vencido por este pueblo. Y entonces mandó llamar a una especie de profeta de la antigüedad que se llamaba Balaam. Y le dijo, ven, por favor, tengo un trabajo para ti, te voy a dar muchos presentes, muchos tesoros con tal de que me bendigas, más bien, que me maldigas al pueblo que viene acercándose. Ya saben la historia, llega a Balaam y Balaam es tomado por Dios y le dice, no vas a maldecir a Israel, al contrario, lo vas a bendecir. Y Balaam obedece a Dios y bendice a Israel en lugar de maldecirlo. O sea, vean la importancia que tiene la bendición en el Antiguo Testamento, la bendición para el pueblo. Y es lo que quiero transmitirles en esta tarde, hermanos. Nosotros debemos valorar las bendiciones, tanto de sus hermanos, de nuestros hermanos, como de nuestros pastores, y por supuesto, las bendiciones que vienen directamente de Dios. Porque según lo que podemos ver en la Biblia, la bendición es un acto de bondad de Dios hacia su pueblo que se transmite a través de sus siervos. Así lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, vamos a ver Números capítulo 6. En este pasaje de Números capítulo 6 podemos ver claramente, hermanos, que la bendición viene de parte de Dios a través de las manos de sus siervos. Miren, voy a leer Números 6, 22 y luego 27. Dice Números 6, 22. Se me hace que me equivoqué. 6, 22. Estoy en Deuteronomio, perdón. Es Números 6, 22 en adelante. Números 6, 22 en adelante. 22 en adelante. Dice la Biblia. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Ahí está una cosa fascinante que vemos en la escritura bíblica. La importancia que tiene la bendición de un siervo de Dios hacia su pueblo. Porque es un mandamiento directo del Señor.
Él le dijo, tienes que bendecir a mi pueblo para que a través de esa bendición yo también los bendiga. Entonces lo que hace el pastor es ser un canal de bendición de parte de Dios. No es que el pastor tenga el poder en sus manos. No es que las manos del pastor tengan el milagro de hacer cosas buenas en su pueblo, sino que Dios a través de esas manos bendice a sus hijos. Por eso, hermanos, cuando usted esté en el culto, ame también la bendición. A veces erróneamente amamos mucho, le damos mucha importancia al mensaje, a un canto, a una oración, pero pues ¿qué importa el mensaje? Ya se va a acabar y se salen antes. Muchos hermanos no se esperan a la bendición y se pierden, por supuesto, esta cosa tan maravillosa de la bendición. Vean Levítico 9:22. Una vez me dijo Sabdi que invitó a una amiga al culto y se rió de la bendición presbiteriana. ¿Y eso qué? ¿Cómo que eso qué? Pues eso es bíblico. Es una costumbre que la Biblia enseña en Levítico 9:22 que leímos. En Levítico 9:22 está clarísima la forma de la bendición que nosotros acostumbramos en nuestras iglesias presbiterianas. Dice el versículo 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y bendíjolos. Y descendió de hacer la expiación y el holocausto y el sacrificio de las paces. Aarón había hecho un culto a Dios. Había sacrificado unas víctimas a Dios. Un culto. Y al final del culto, dice la Biblia, que Aarón alzó las manos al pueblo y los bendijo. Y eso es lo que hacen nuestros pastores. La misma fórmula arónica al pueblo de Dios. Claro, no lo está haciendo ya el pastor como el sacerdote. No, sino lo está haciendo como el profeta que hace una bendición. Hay una cosa interesante. En la bendición, Dios eligió a los levitas para que hicieran este acto. Lo que aprendemos que no cualquiera puede ser la bendición pastoral. Por ejemplo, la hermana misionera nunca alza las manos, porque no está autorizada para que lo haga. Porque solamente la tribu de Leví, los aronitas, pues la tribu de los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los autorizados para transmitir la bendición. Digo, yo puedo hacer lo mismo, alzar mis manos y decírselos, pero no hay efecto en ustedes, porque no estoy autorizado. Sin embargo, cuando un pastor, por eso, hermanos, amen la visita pastoral. A veces la menospreciamos. Va a venir el pastor, ay, qué flojera que venga el pastor. No, hermanos, es que es el vehículo por el cual Dios bendice a su pueblo. Por algo ha elegido a ese varón Dios para que lleve bendición de Dios a su pueblo. Por eso cuando ustedes reciban una llamada y digan, hermano, lo quiero visitar, abran sus puertas con gusto, con placer, como lo hizo Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Él dijo, yo sí, Señor, pásale, ven a comer a tu casa. Y llevó a toda su comitiva el Señor, porque era una bendición para Zaqueo. Lo mismo es nuestra actitud a nosotros. ¿Cuántas veces uno desprecia esa visita? ¿Cuántas veces uno dice, no importa mucho? Vean Deuteronomio 21:5. Y aquí nos reitera este asunto de la bendición y la importancia que tiene. Deuteronomio 21:5. Dice así la Biblia. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, oigan esto, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en nombre de Jehová. Era una tribu especializada en transmitir bendiciones. Otra vez repito, hermanos, cuando recibamos la bendición pastoral, no crean que el pastor es el que tiene el poder. No. Él es un vehículo de transmisión de la bendición que viene de Dios. Para ejemplificarlo, serían como un cable eléctrico. Cuando nosotros tomamos el cable y nos da el toque, no es porque el cable tenga poder, sino porque está transmitiendo una energía que viene de una fuente
de un generador eléctrico, por ejemplo. No es que el cable lo tenga, pero transmite el cable ese poder eléctrico. Lo mismo pasa con una bendición pastoral. El pastor no tiene poder, pero sí es el vehículo por el cual Dios te quiere bendecir. Entonces, hermanos, somos afortunados cada vez que nosotros somos bendecidos por nuestros pastores. En Deuteronomio 10:8 dice también lo mismo. Bueno, dice algo parecido. Deuteronomio 10:8 dice así: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviera delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Vean, hermanos, o sea, Dios estipuló estrictamente esta tribu para hacer este trabajo. Y ahora nuestros nuevos levitas, ¿quiénes son? Nuestros pastores. Dios los elige para este propósito. No los menospreciemos, hermanos. Es una cosa muy importante el ministerio que ellos hacen. Bueno, dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver el Antiguo Testamento? Nosotros somos del Nuevo Testamento. ¿Qué nos importa Leví? ¿Qué nos importa Aarón? No, es que en el Nuevo Testamento, recuerden que solamente es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y vamos a ver que el propio Señor Jesucristo hace esta bendición. ¿Nunca lo han visto? Y levanta sus manos. Vamos a ver, por ejemplo, Lucas 24:5. Y ahí vemos cómo el Señor, claro, el Señor también es uno de sus oficios, que es sacerdote, ¿no? El Señor es sacerdote, es profeta, sacerdote y rey, pero en su oficio sacerdotal hace lo mismo que Aarón. Vamos a ver Lucas 24:50. Creo que les dije Lucas 24:15, pero no, es 24:50. Dice así la escritura, son los últimos contactos que tiene el Señor con sus apóstoles. Y se está despidiendo de ellos. Desde el 46 leo para que entendamos. Y les dijo Jesús a sus seguidores: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y ya vemos el Señor Jesucristo dando la bendición de Aarón, la bendición pastoral, la bendición con que los apóstoles quedaban resguardados en esos momentos, porque venía la gran persecución a la iglesia y tenían que estar protegidos por esa bendición hasta que llegara el poder del Espíritu Santo. 40 días faltarían para este suceso. Y en esos 40 días los apóstoles estuvieron protegidos con la bendición del propio Señor Jesucristo. Y después de esta bendición el Señor fue alzado, dice la Biblia. Aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Este suceso, esta bendición que el Señor impartió, se dio en el monte de los Olivos. Y en el Nuevo Testamento vemos la misma acción en escritos ya apostólicos. Vemos, por ejemplo, la bendición del apóstol Pablo que da a la iglesia en muchas de sus epístolas, en muchas. Y nosotros por excelencia tomamos la que está en 2 Corintios 13:13. Esa es la digamos que la más completa que tenemos, la más completa bendición apostólica que tenemos. Y dice la Biblia: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Y esta bendición, hermanos, es, digamos, el resumen de la bendición
del Nuevo Testamento. Porque si revisamos todas las bendiciones de las epístolas que Pablo bendijo, todas ensalza una cosa: la gracia de Jesucristo. La bendición del Nuevo Testamento es: la gracia de Jesucristo sea con ustedes. Porque teniendo la gracia de Jesucristo, hermanos, ¿qué más nos faltaría? La gracia es absoluta. Por eso se resume la bendición pastoral en la gracia de Jesucristo. Y ahora quiero llevarlos a pensar en esto. ¿Cuánto usan ustedes la bendición? ¿Cuántas veces bendicen a sus hermanos? Porque si lo hacemos de paso, como cortesía, ¿no? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bueno, hoy ya los carismáticos la han cambiado, ¿no? Dios te bendice, ¿no? Como que, bueno, si me bendice, pues ya me bendice, ¿no? Lo que necesito es en el futuro que me bendiga. La bendición arónica y la bendición del Nuevo Testamento es a futuro, que el Señor te bendiga en el futuro. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos esta bendición sinceramente a su hermano? Hermano, te está yendo mal, que Dios te bendiga. Hay que decirlo. ¿Y cuántas veces, hermanos, ustedes bendicen a sus hijos? En la noche, cuando está el niño en la cama y se va a dormir, ¿qué es lo que le dicen a su hijo? Sueña con Caperucita Roja después del cuento. ¿Qué le dicen? Tenemos que bendecir a los hijos, porque la bendición de un padre es muy importante en la vida del ser humano. Porque miren cómo le fue a Jacob y cómo le fue a Israel. No, perdón. ¿Cómo le fue a... Es para ver si estaban atentos. ¿Cómo le fue a Jacob y cómo le fue a Esaú? Por la bendición o no de su padre Israel. A Esaú le fue como en feria. Hasta ahora. Pero ¿qué tal a Jacob? No es cierto, me equivoqué otra vez. El papá era Isaac. Bendice a Jacob y no bendice a Esaú. ¿Y cómo le fue a Jacob? De maravilla. Hasta hoy, el pueblo de Jacob es un pueblo fuerte. Lo acaban de bombardear los palestinos, ¿no? ¿Y qué le hicieron? Ni cosquillas. De veras, se murieron creo que 12 israelitas y murieron como 200 palestinos en una semana. Es un pueblo fuertísimo. La bendición de Isaac, por eso se la peleaban. No supo Esaú lo que perdió. Hermanos, no menosprecien las bendiciones. Cuando su pastor lo bendiga, agradézcale a Dios. Es más, pídale a su pastor: pastor, bendígame por favor. De veras, no es un acto de cortesía. Algo sucede cuando el pastor nos bendice. Algo sucede. Y algo sucede también cuando su padre lo bendice. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a papá y le decimos: papá, dame tu bendición? En eso nos ganan los católicos, porque los católicos sí bendicen a sus hijos. Les ponen los persinan, ¿no? Yo veo que van a salir a la calle y los hincan y los persinan. Ahí sí nos ganan, hermanos. Digo, nosotros no vamos a hincarnos a persinarlos, porque evidentemente no. Pero sí vamos a decirle: hijo, ven tu viaje, que Dios te bendiga. Yo te bendigo y que Dios te bendiga. Es muy importante que lo hagan, hermanos, como padres. Los que tenemos hijos hay que hacerlo, y los que no tienen, prepárense para cuando los tengan. No hay cosa más hermosa que su padre de un niño le diga: hijo, duérmete, yo te bendigo y que Dios te bendiga. Qué cosa más fabulosa. Por eso, hermanos, busquemos no deshonrar a nuestros padres. Cuando usted se vaya a casar, hónrelo casándose bien. Porque si no se casa bien, lo deshonra y no espera que lo bendiga su padre. ¿Qué le va a bendecir si está bien con un entripado porque le dio coraje, porque se robó a la muchacha? No le va a bendecir. Por eso la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Debemos buscar la honra de nuestros padres y buscar y pedir su bendición. Tarea, hermanos, esta noche vayan con papá y pídanle su bendición. Papás, vayan esta noche con sus hijos y bendíganlos. Yo te bendigo, hijo, y que Dios te bendiga. Y cuando den a sus hijos o hijas en matrimonio, no se olviden de pronunciar una bendición especial para que salgan de casa.
Dejarán el nido sus hijos, pero irán con la bendición de su padre. Cosa muy importante para su vida. Quizá eso determina su buen o mal matrimonio, no lo sabemos. Hermanos, valoremos pues la bendición de papá, de los pastores y por supuesto la bendición de Dios, porque la bendición es muy importante. A veces menospreciamos las bendiciones de Dios, pero son fundamentales. Así que hermanos, aprendamos esto y pongámoslo en práctica. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén.